La Gran Guerra Turca, un conflicto decisivo en la historia europea. La Gran Guerra Turca, también conocida como la Guerra del Santo Imperio contra el Imperio Otomano, fue un conflicto bélico que se desarrolló entre 1683 y 1699. Este enfrentamiento tuvo un impacto significativo en la geopolítica europea, marcando el declive del poder otomano y el ascenso de los estados europeos en el sureste de Europa. A continuación, se presenta un análisis detallado dividido en 4 puntos principales, cada uno con aproximadamente 1000 palabras. Punto 1. Contexto histórico y antecedentes. Surgimiento y expansión del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, fundado a finales del siglo XIII, se expandió rápidamente desde su base en Anatolia. Bajo líderes visionarios como Mehmed II, conocido como el Conquistador, los otomanos capturaron Constantinopla en 1453, marcando el fin del Imperio Bizantino. Esta conquista no solo consolidó su poder en la región, sino que también les proporcionó una base estratégica para futuras expansiones en Europa y Asia. Durante el siglo XVI, bajo el sultán Suleimán el Magnífico, el Imperio Otomano alcanzó su apogeo, expandiéndose hacia el sur hasta el norte de África, al este hasta Persia y al oeste hasta los Balcanes y Hungría. Esta era de expansión fue facilitada por un ejército formidable, una administración eficiente y una economía robusta basada en el comercio y la agricultura. Problemas internos y externos del Imperio Otomano. A medida que el Imperio Otomano crecía, también aumentaban sus desafíos. Internamente, el imperio comenzó a enfrentar problemas de sucesión, corrupción y una burocracia cada vez más ineficiente. Las luchas por el poder entre los herederos al trono a menudo resultaban en conflictos civiles que debilitaban la estabilidad del imperio. Además, la corrupción y la mala administración erosionaron la eficiencia del gobierno y la moral del ejército. Externamente, los otomanos se encontraron en conflicto constante con Persia en el este y con los Habsburgo y otras potencias europeas en el oeste. Estas guerras constantes drenaban los recursos del imperio y agotaban a sus fuerzas militares. Surgimiento de la Liga Santa y las coaliciones europeas. En respuesta a la amenaza otomana, las potencias europeas comenzaron a formar coaliciones para defenderse. La Liga Santa, una coalición cristiana formada principalmente por el Sacro Imperio Romano Germánico, la Mancomunidad Polaco-Lituana, Venecia y el Papado, fue creada con el objetivo de frenar la expansión otomana en Europa. El Papa Inocencio XI fue una figura clave en la formación de esta alianza, proporcionando apoyo financiero y moral. La Liga Santa no solo fue una alianza militar, sino también un esfuerzo diplomático para unir a las potencias cristianas europeas en una causa común. Antecedentes inmediatos de la Gran Guerra Turca. A finales del siglo XVII, las tensiones entre el Imperio Otomano y las potencias europeas estaban en su punto más alto. Los otomanos buscaban consolidar su control sobre Europa Central, particularmente a través del sitio de Viena en 1683. Este ataque fue visto como una amenaza directa a la estabilidad de Europa y provocó una respuesta unificada de las potencias europeas. La formación de la Liga Santa y la preparación para la guerra fueron pasos cruciales en la defensa contra la expansión otomana. Punto 2. El desarrollo del conflicto. El sitio de Viena de 1683. El sitio de Viena en 1683 fue un punto crucial en la Gran Guerra Turca. Liderados por el gran visir Kara Mustafa Pasha, los otomanos lanzaron un asedio a la capital austríaca con la esperanza de capturarla y expandir su dominio en Europa. Viena, defendida por una guarnición relativamente pequeña y debilitada por el hambre y la enfermedad, parecía estar al borde de la caída. La ciudad estaba mal preparada para un asedio prolongado, y sus defensas eran antiguas y en mal estado. Sin embargo, el emperador Leopoldo I logró formar una coalición de fuerzas cristianas liderada por el rey Juan III Sobieski de Polonia. La llegada oportuna de estas fuerzas aliadas resultó en la decisiva batalla de Kahlenberg el 12 de septiembre de 1683, donde los otomanos fueron derrotados y obligados a retirarse. Esta victoria no solo salvó Viena sino que también marcó el comienzo del declive otomano. La batalla de Kahlenberg no solo fue una victoria militar, sino también un símbolo de la unidad cristiana contra la amenaza otomana. Campañas militares en los Balcanes y Hungría. La Gran Guerra Turca se libró en varios frentes, pero los Balcanes y Hungría fueron los principales campos de batalla.
En Hungría, el príncipe Eugenio de Saboya se destacó como uno de los líderes más capaces de la Liga Santa, logrando importantes victorias como la batalla de Zenta en 1697, donde infligió una aplastante derrota a las fuerzas otomanas. La batalla de Zenta fue una de las más decisivas de la guerra, donde las fuerzas otomanas sufrieron grandes pérdidas, incluyendo la vida del gran visir. En los Balcanes, las fuerzas de la Liga recuperaron Belgrado y otras ciudades clave, debilitando aún más la posición otomana. Estas victorias fueron cruciales para cambiar el curso de la guerra a favor de la Liga Santa y reducir la influencia otomana en la región. La guerra en estas áreas fue particularmente brutal, con numerosas batallas, asedios y escaramuzas que devastaron el paisaje y afectaron gravemente a la población civil. Involucración de Rusia y sus campañas. Rusia, bajo el gobierno de Pedro el Grande, también se unió a la Liga Santa, viendo en la guerra una oportunidad para expandir su influencia hacia el Mar Negro y el sureste de Europa. Las campañas rusas se centraron principalmente en el área del Mar Negro y el Cáucaso, donde lograron varias victorias contra las fuerzas otomanas y tártaras. La participación rusa no solo debilitó a los otomanos en múltiples frentes, sino que también consolidó la posición de Rusia como una potencia emergente en Europa del Este. La entrada de Rusia en la guerra cambió la dinámica del conflicto, ya que los otomanos se vieron obligados a desviar recursos y tropas para hacer frente a esta nueva amenaza. Las campañas rusas incluyeron la captura de importantes fortalezas y el establecimiento de bases navales, lo que aumentó significativamente su presencia en la región. La guerra en el Mediterráneo y el papel de Venecia. En el Mediterráneo, la República de Venecia jugó un papel crucial en la Gran Guerra Turca. Venecia, con su poderosa armada, libró numerosas batallas navales contra los otomanos y logró capturar importantes territorios en el Peloponeso y otras partes de Grecia. Estas victorias navales fueron esenciales para interrumpir las líneas de suministro otomanas y para mantener la presión sobre el Imperio Otomano en múltiples frentes. Las campañas venecianas no solo se limitaron a operaciones navales, sino que también incluyeron asedios y ocupaciones de varias islas y ciudades costeras. Aunque Venecia eventualmente perdió algunos de estos territorios, su contribución a la guerra fue significativa. La capacidad de Venecia para proyectar poder a través del Mediterráneo fue un factor clave en el éxito general de la Liga Santa. Punto 3. Resolución y consecuencias del conflicto. Negociaciones y la paz de Karlowitz. El conflicto culminó con la firma del Tratado de Karlowitz en 1699, que marcó el fin de la Gran Guerra Turca. Este tratado fue muy desfavorable para el Imperio Otomano, que tuvo que ceder grandes porciones de territorio a los vencedores. Austria recibió gran parte de Hungría y Transilvania, mientras que Venecia obtuvo territorios en Grecia y Dalmacia. Polonia recuperó Podolia y Rusia aseguró el control sobre Azov. Este tratado no solo redefinió las fronteras de Europa del Este, sino que también marcó el inicio del declive del poder otomano en la región. La firma del tratado fue un evento complejo que implicó largas negociaciones y el manejo de delicadas cuestiones diplomáticas. Las concesiones territoriales debilitaron significativamente al Imperio Otomano, que perdió no solo territorios estratégicos sino también su influencia en la región. Consecuencias políticas. La Gran Guerra Turca tuvo profundas consecuencias políticas. Para el Imperio Otomano, la pérdida de territorios significativos y la humillación de la derrota erosionaron su prestigio y poder. La guerra también exacerbó las tensiones internas, contribuyendo a una mayor inestabilidad y conflictos civiles. En Europa, la guerra fortaleció a los estados que habían participado en la Liga Santa, particularmente a Austria y Rusia, que emergieron como potencias dominantes en Europa del Este. El éxito en la guerra también reforzó el papel del papado y la Iglesia en la política europea, consolidando alianzas basadas en la religión y la política. La derrota otomana también tuvo un impacto social, ya que muchas poblaciones locales experimentaron cambios en la administración y cultura bajo nuevos. No olvides suscribirte a Historic Horizons.